Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy le tenemos un programa especial, una entrevista con la querida, admirada escritora, periodista, dramaturga Sabina Berman. Con ella queremos hablar sobre lo que está pasando con la relación entre el poder político, los medios de comunicación, la mañanera. ¿Qué podemos esperar de los medios públicos, de este cambio de administración de gobierno en relación con el periodismo? Y ya lo sabe usted, como cada semana, también le tenemos algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. Traficantes de portadas es el título de un amplio reportaje que publicó N+ Focus de Televisa para denunciar la venta de portadas de revistas a políticos bajo un supuesto derecho de libertad de expresión. En el reportaje se obtuvieron testimonios reveladores de cómo determinadas piezas periodísticas se convierten en mercancías, lo que viola la legislación electoral, daña la credibilidad del periodismo y representa un engaño a las audiencias y lectores. Televisa evidencia así una práctica corrupta que no solo ha existido en publicaciones periódicas, sino también paradójicamente en estaciones comerciales de radio y televisión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso a Megacable obligaciones específicas ante el poder de mercado que tiene en 9 ciudades del país. Megacable es una empresa que presta servicios de televisión de paga, internet y telefonía. Su poder sustancial le permite fijar precios y limitar que avance la competencia en San Mateo Atenco y Sinacantepec en el Estado de México, León en Guanajuato, Guadalajara y Tónala en Jalisco, Cuautlancingo y San Pedro Cholula en Puebla, así como en Corregidora y El Marqués en Querétaro. Entre las obligaciones que Megacable deberá cumplir se encuentran la de limitar los plazos forzosos a los que estarían obligados los usuarios finales al momento de contratar su servicio, así como de mantener los precios originalmente pactados durante la vigencia del contrato. La empresa de la familia Yamuni respondió en un comunicado que se amparará en contra de esta resolución. Diego Lizarazo obtuvo el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía por su libro La fotografía y el otro, en el cual se ofrece una visión profunda de la capacidad de cierto tipo de fotografía para conectarnos con el dolor y la vida de quienes han padecido procesos de violencia, como la desaparición forzada. El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana analiza con su obra el trabajo de fotógrafas y fotógrafos de Colombia, México y Argentina que presentan de forma sensible la experiencia de las familias de los desaparecidos por la acción de poderes autoritarios y crueles. La obra que le recomendamos en Media 20.1 aporta nuevos conceptos y perspectivas para entender el papel ético y político de la fotografía en nuestro tiempo. El tráiler de la película Joker Folie à Deux o Joker Locura de Dos por su traducción en español tuvo más de 167 millones de vistas a tan solo 24 horas de haber sido difundido en redes sociales. Se trata de un récord de visualizaciones en el lanzamiento de una cinta hollywoodense y que en el caso de YouTube logró colocarse entre los contenidos más exitosos en los últimos días. Hasta el lunes pasado, el tráiler de la película, que tiene como protagonistas a Joaquín Phoenix y Lady Gaga, había alcanzado casi los 30 millones de reproducciones en YouTube. Los números del tráiler auguran también un éxito en taquilla según la revista Variety y podría superar a Barbie, la cual recaudó más de 1.400 millones de dólares, convirtiéndola en la película más taquillera del año pasado. El Joker original superó los 1.000 millones de dólares en 2019. La secuela apunta a un ingreso mayor gracias a la incorporación en el elenco de la afamada cantante Lady Gaga. Joker 2 debutará en la pantalla grande el próximo 4 de octubre. Estas fueron tan solo algunas de las noticias más destacadas de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana y muchísimas gracias Sabina Berman. Oye, qué honor tenerte en Media 20.1. Ya desde hace tiempo te queríamos invitar. Es realmente, de veras, un honor que nos acompañes. Con mucho gusto. Sabina, ya casi está terminando esta administración del presidente López Obrador. ¿Tú coincidirías con algunos analistas de que la relación entre el presidente, el presidencialismo, con los medios de comunicación se modificó de manera importante comparado con los sexenios anteriores? Sí, por supuesto. Todo lo que es el poder en México se resquebrajó.
se visibilizó que no estamos en un país presidencialista, estamos en un país donde hay distintos poderes con sus propios intereses, con su propia cultura, con sus propias metas. Está el poder presidencial, por supuesto, está el poder parlamentario, está el poder judicial, está el poder del ejército, está el poder mediático, comercial, está el poder del ejército, no sé si ya lo dije, está el poder de Estados Unidos en México. Vaya, eso es lo que visibilizó este gobierno al interactuar tan vivamente en la mañanera con los otros poderes y también al romper las bisagras que se habían construido durante el neoliberalismo. Al romperlas, pues todo se reacomodó de otra manera y tuvimos oportunidad de observar al país como a un país donde existen distintos poderes. Por supuesto, yo creo que estamos en una nueva correlación porque, Sabina, antes los medios de comunicación decían que tenían que respetar, por ejemplo, al presidente de la República, y hoy lo que vemos es una crítica ácida, en ocasiones destructiva, hacia el presidente López Obrador. Sí lo tenían que respetar porque vivían de el presidente en turno. Y cuando uno ve la cantidad de miles de millones de pesos que les daban los presidentes anteriores a los principales, eh, a los principales periódicos y a las principales televisoras, saca uno las cuentas y dice, bueno, pues vivían, estaban encadenados por la necesidad al presidente de la República. ¿Qué hace López Obrador? Pues le recorta dos terceras partes de ese dinero y entonces el poder mediático deja de ser la bocina del presidente y busca su relevancia y la encuentra aliándose con el poder económico y con el poder de la oposición. Se vuelve la bocina de la oposición. Esto es lo que sucede y esto da la oportunidad a que los medios no comerciales adquieran una nueva relevancia, porque si el poder mediático comercial se vuelve la bocina de la oposición, es necesario y la gente busca a los otros medios de comunicación y casi todos dan una muy buena respuesta. ¿Cuáles son los otros medios de comunicación? Bueno, la televisión pública, la televisión universitaria, eh, YouTube. Y por supuesto, en este esquema de cómo se fragmenta el ecosistema mediático, hay que colocar de forma muy importante a la mañanera, ¿no? El presidente se comunica directamente con la gente. Las cifras de la mañanera son espectaculares. No hay un programa de televisión que tenga la cantidad de espectadores que tiene la mañanera a diario. Entonces, nos encontramos a final de sexenio con un ecosistema mediático muy distinto que el que había en 2017. Y tú dirías, querida Sabina, que para bien, supongo, es decir, que esto ha fortalecido el derecho de la información de la ciudadanía o no necesariamente. No, por supuesto, yo creo que para bien se ha democratizada la comunicación. Nuestro problema es la tentación del poder mediático de regresar a ofrecerle a la que será presidenta, sin duda va a ser una mujer, de nuevo la alianza antigua. Eso es lo que todos estamos temiendo, porque el poder mediático encontró sí una relevancia, pero al final del sexenio se da cuenta que perdió mucha audiencia. Hoy día el poder mediático comercial, juntando a todas las televisoras, todos los periódicos, solo influye en la opinión del 30% de la población. Eso lo sabemos porque ese es el promedio alrededor del que oscila las preferencias del voto para
la oposición. Y digo, han sido descaradamente, abiertamente facciosos. Es decir, casi no había voces de izquierda durante los primeros 5 años de este sexenio. Ya acercándose las elecciones, es obvio que Televisa ha repensado su postura y dejó entrar voces, pero voces, una voz de izquierda por cada tres de derecha, siguen siendo minoritarias, que también habla de la ingenuidad de nuestros políticos, ¿no? Es decir, se vencen muy rápido ante el poder mediático comercial. La Sí, verdad es esa. sí, así es. Ahora, esta, justo por esta nueva correlación, vemos una afrenta tan directa, por ejemplo, del dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, en contra del presidente de la República. Las dos televisoras tienen posturas distintas. Televisa entiende que es un negocio, es sobre todo un negocio y entiende también que está en una etapa de decadencia, no solo por la situación política en México, sino porque la televisión en general está perdiendo espectadores ante el surgimiento de otras formas de comunicación. Muy relevantemente, las plataformas de contenidos de ficción y YouTube y X, ¿no? Que X posibilita que cualquiera tiene su televisora, ¿no? Me refiero que alguien pone el celular frente a sí, da una opinión y lo transmite por X y ahí puede alcanzar millones de espectadores. Hay comunicólogos en otros países que ya lo están haciendo y están siendo los líderes de opinión en sus países. Entonces, Televisa tiene una postura comercial. Ujú. Sabe que su negocio es la televisión, sabe que está en un momento muy difícil, tal vez incluso agónico, y tiene que volverse a aliar con el presidente en turno. Sin embargo, TV Azteca tiene una situación peculiar. Su dueño ha usado la televisora en 88 la empezó a manejar, que será 90 pues ya 30 y tantos años. eh, ha usado la televisora más bien como un ariete para entrar en nuevos terrenos comerciales. La televisora le ha servido para comprar minas a precio de ganga, para arreglar problemas, huelgas con los sindicatos, de nuevo a precio de ganga, para obtener todo tipo de prebendas, para evitar que le cobraran durante 30 años impuestos. 30 años de no pagar impuestos. Em, y ahora Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, no quiere pactar con el poder presidencial de López Obrador en sus últimos meses de gobierno o el venidero, nada más pactar en frío. Si quiere progresar sus intereses en los otros campos. No quiere pagar los impuestos que debe, quiere llegar a un pacto en donde pague si solo simbólicamente, Ujú. quiere seguir con todos sus negocios amparados bajo el poder presidencial. Quiere una negociación eh, que, que es un difícil pronóstico saber si la va a lograr Sí, 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 porque por... al mismo tiempo Ujú. está en una situación muy precaria. O sea, si Salinas Pliego pagara los impuestos que debe, tendría que vender varias de sus empresas, no solo TV Azteca, tendría que vender varias. Claro. Entonces, el señor está en la raya de la bancarrota, pero negociando como si fuera Sansón. Bueno, te dibuja una personalidad
que le gusta el fútbol americano, le gustan los trancazos fuertes. Sí, 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 y lo hace de manera muy estridente en las redes sociales, particularmente en X. Tenemos que hacer ya la pausa, Sabina Berman, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir en esta entrevista con la distinguida y muy querida escritora. El reciente debate sobre los libros de texto en México se ha convertido en una oportunidad para repensar el rol de la educación pública. Freire creía que la educación debe ser un proceso de liberación que ayude a los estudiantes a comprender su realidad y actuar en consecuencia para transformarla. La hipersimplificación que se ha hecho por parte de algunos medios y opinadores sobre el trabajo del gran pedagogo brasileño no hace más que evidenciar su profunda ignorancia en temas educativos. Más allá de las posiciones políticas sobre los libros de texto, el debate puede ser visto como un conflicto abierto entre dos visiones contrapuestas. Por un lado, los defensores de la visión bancaria, que argumentan que los libros de texto son meras herramientas para depositar en los estudiantes los conocimientos. Ven en el libro un lugar de absoluta certidumbre y con esto le restan agencia y capacidad al enorme y valioso trabajo del magisterio, las familias y las infancias. Mientras que la postura crítica busca problematizar la educación en términos que sea posible asumir que los libros de texto son ante todo recursos críticos y que buscan ayudar a los estudiantes a desarrollar su propio pensamiento y capacidad de transformación. Debemos recordar y aceptar que las infancias son capaces de pensar por sí mismas, por lo que asumir que son sujetos pasivos es totalmente equivocado. El debate sobre la educación es complejo, apasionante y necesario. Le invito a que se pregunte, ¿cuáles son los fines de la educación en la sociedad actual? ¿Buscamos formar personas que repitan información o que desarrollen pensamiento propio? ¿No acaso nos educamos para vivir mejor en sociedad? Ya estamos de regreso en Media 20.1 en esta entrevista con la escritora Sabina Berman. Sabina, antes del corte, en la primera parte pues, de esta entrevista, nos decías que los medios de comunicación comerciales, particularmente los comerciales, han hecho una especie de pacto con el poder económico y con la oposición. ¿Tú has visto que ese pacto ahora lo tengamos, por ejemplo, en este proceso que estamos viviendo electoral de las campañas políticas? Hay que decir que sí hay una transición. La mayoría de las empresas sí están tratando de ser un poco más democráticos. Sin embargo, siguen prevaleciendo los conductores francamente neoliberales. Son neoliberales, tienen derecho a ser neoliberales, pero los dueños de estos medios no se han preocupado por introducir voces de izquierda. Entonces, vemos a los conductores neoliberales afanándose por invitar gente de izquierda y medio entenderles, pero como llevan 5 años negando que está gobernando la izquierda y negando todo el discurso de la izquierda, colocándolo como demagogia, como mentira, traduciéndolo al lenguaje neoliberal, los ve uno muy confundidos, parpadeando, sorprendiéndose que las voces de izquierda son muy estructuradas, más estructuradas que las voces neoliberales. Pues sí, este gobierno de izquierda es un desastre y que todos los que simpatizamos con él somos facilitadores, propagandistas, vendidos, y asomándose de pronto a la izquierda y encontrando que hay gente muy bien preparada en la izquierda, que la izquierda no es monolítica, que en la izquierda hay varias izquierdas, que mucha gente de izquierda apoya a este gobierno en lo que tiene de izquierda y critica lo que no es de izquierda en este gobierno. Es decir, se topan con un lugar sofisticado donde ellos preveían caricaturas, ¿no? Y no han adquirido el lenguaje de la izquierda. Yo oigo a los comentaristas de derecha y la mayoría de ellos me doy cuenta que no han leído un solo libro
explicativo de qué es la izquierda contemporánea. Mm. Es muy grave. Es muy, muy grave cuando estás en un país que está dirigiendo la izquierda. Sus metáforas son ridículas. O sea, hablan de Cuba, hablan de Venezuela, hablan de Corea del Norte, y dices, espérate, ¿no notan ustedes que buena parte de los países de Europa tienen una inclinación socialista y por eso son estados de bienestar? No notan que China es uno de los países que ha sacado a más pobres, si no el que más pobres en la historia universal. Se están enterando al final del sexenio que la izquierda es un territorio amplio y sofisticado. Sí. No, 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 y aparte también hablando de la invasión rusa, ¿no? Por ejemplo, ahora esta presencia de RT, esta agencia de noticias rusa, que está haciendo una labor muy interesante en México y América Latina, también ha sido objeto de una crítica bastante severa y lo ligan evidentemente al gobierno de López Obrador. Pero afortunadamente, Sabina, contamos en México con los medios públicos. Tú participas en los medios públicos. ¿Cuál ha sido el papel de la radio y la televisión públicas en este proceso pues tan complejo de esta nueva relación entre el poder político, el presidencialismo o el presidente en particular, López Obrador, con los medios? Como te comentaba, al tomar los medios comerciales la postura de ser las bocinas de la oposición, dejaron todo el terreno abierto para la televisión pública y para la televisión universitaria y para YouTube, eh, para llenar la necesidad de los ciudadanos de entender qué está haciendo el gobierno. Y ahí es donde entramos en la televisión pública, concretamente en el canal 14 y el canal 11, que hay que acotar, ¿eh? El canal 11 sobre todo, tiene conductores de derecha, porque después la gente se confunde, y sí, yo misma me confundo, no entiendo por qué el canal 11 tiene una mayoría de conductores de derecha, pero así es. Bueno, pero la gente que estamos relatando lo que está pasando con un mapa de izquierda, Uh-huh. que es, que es un relato muy distinto y ha tenido una influencia que a mí misma me sorprende. Por ejemplo, hace 2 meses, cuando la oposición soltó esta guerra sucia de desinformación, espectacular, como no se ha visto en ningún país, porque México está sirviendo de tubo de ensayo para ciertos experimentos de desinformación. Bueno, soltó esta guerra espectacular con millones de tweets producidos por bots en Argentina, en Colombia, creo que en Perú también, y también en México. Eso en el campo digital. Luego, en la televisión y después en los actos políticos de la candidata de la derecha. Imagínate qué hubiera pasado si no existiera la otra televisión, la otra prensa de YouTube para narrar lo que estaba pasando. La gente de pronto hubiera creído que efectivamente la oposición estaba triunfando, estaba arrasando, y en un efecto muy volteado hacia la derecha. Y ante las difamaciones de esta guerra sucia, hubieran dicho, bueno, pues igual sí es cierto, porque veo que todo el mundo piensa lo mismo. Bueno, la televisión eh, no comercial y YouTube dio la respuesta. Y conste que somos muy pocos comparativamente, somos muy poquitos, pero bastó que lo hiciéramos para que se desbaratara la guerra sucia. Y hay que también
aunar a esto al presidente, que también hizo su parte en la mañanera, pero no con muchísima insistencia, y más bien tomando los reportajes que estábamos haciendo en la otra televisión, las entrevistas con expertos en desinformación, el conteo del dinero que estaba gastando la oposición, la contrastación con la realidad de lo que estaban diciendo, y se desbarató. Claro. Al mes de iniciada esta formidable guerra sucia, resulta que no afectó ni un punto en la preferencia de voto. Esto no hubiera sucedido en un ecosistema donde la televisión comercial y los periódicos comerciales fueran monolíticos. Claro. Sí, así es. Afortunadamente, es decir, esta campaña de desprestigio no tuvo pues el impacto que se buscaba y como bien dices, las preferencias, las simpatías, la credibilidad en el gobierno actual pues prevalece y esto es un factor que sin duda incidirá en las próximas elecciones. Ya se nos terminó el tiempo, Sabina Berman. Te agradecemos muchísimo esta entrevista y ojalá podamos retomar un poco más adelante para que nos des tu perspectiva de lo que podría pasar con los medios en la nueva administración. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Sabina Berman, y muchísimas gracias a usted. Un honor tenerte, Sabina, y un honor también contar con su simpatía, con su preferencia, como cada semana. Hasta la próxima.